Bendiciones, amados hermanos en Yeshua, que Dios les bendiga. Les habla aquí su hermano y pastor Eric Vázquez de la Casa de Oración a Todas las Naciones y junto a Teshuvah, siempre la plataforma de poder ayudarnos a crecer en la instrucción de nuestro Rey. Hoy vamos a estudiar un poco y conociendo el contexto de lo que esta paracha nos habla, que es Vayehi, y él vivió. Y vamos a ver que Jacob, aquí hay algo muy hermoso dentro de ello, que Jacob vivió 17 años más estando en Egipto. ¿Y qué significa? ¿Usted se acuerda más o menos de qué año salió José de la casa de su padre? Se dice que 17 años. O sea, José poder devolver lo que el padre le había dado, los 17 años de vida. Un poco de contexto dentro de ello. Pero vamos a leer acá y vamos a estudiar un poquito lo que nos habla dentro de este parachá, que tiene hartas cosas bien interesantes. Gracias, mi amor. Y bien interesante. Vamos a ver el versículo 28, capítulo 47, versículo 28 de Génesis. Dice, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. El tiempo que Jacob cuidó de su hijo durante su infancia y su juventud, el padre le permitió ahora el poder devolverlo. O sea, Jacob vivió 17 años con su hijo, ahora viviendo en Egipto. Significa que José pudo ahora, de alguna forma, bendecir a su padre los 17 años que él bendijo su vida. O sea, no es un concepto que solamente si nos bendijo dos, tenemos que dar dos, sino el sentido de que el Padre permite que usted y yo hagamos reciprocidad de poder bendecir a nuestros padres, que es una bendición que nuestro Abba nos da, el poder bendecir y poder de alguna forma retribuir lo que ha sido por nosotros y con nosotros. Dentro de esto, para que usted entienda, porque esto habla de piedad, de retribuir lo que el Padre ha hecho con nosotros y esa forma que el Padre ocupa para poder hacer la bendición y nosotros ser benditos porque estamos bendiciendo y nosotros bendecir a aquel que nos ha bendecido. Versículo 29. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo Yosef y le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Esto tiene que ver algo muy precioso y dentro de lo precioso, profético, que nos habla del tiempo en que el Padre va a permitir que todo Israel vuelva a la tierra de Eret Israel. Recuerde que los huesos representan la vida del ser humano. A través de ello, Israel había aprendido la importancia de jurar y de poder aprender a poder la señal del pacto. Recuerde que Abraham hizo la misma señal con su siervo Eliezer y que cuando fue a buscar esposa para Isaac, aquí Jacob hace el mismo juramento con Yosef. ¿Y cuál es el muslo? Lo que se habla de muslo. Recuerden que en Israel hay una señal que solamente los hijos de Israel tienen. ¿Con qué dijo eso? Es que la circuncisión es parte del pueblo de Israel. Nosotros como hijos de Adonai, como los hijos y parte del remanente de Israel, es la señal del pacto que hizo el Eterno con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por lo tanto, es la señal de compromiso que el Eterno hizo. Y eso significa que Jacob le hizo prometer a través de la señal del pacto que su hijo lo iba a llevar o sus huesos iban a quedarse en Eret Israel, en la tierra de Israel y no en Egipto. Por lo tanto, es una promesa
y la promesa se cumple. Vamos a ver que es necesario, cuando usted promete algo, hermanos, por favor, no prometa si no va a cumplir. Usted debe ser alguien que sea que su sí sea sí, como dijo Yeshua, y que su no sea no. No prometa lo que no vaya a cumplir. Las emociones nos dan a mucho. Nos dan a compromiso, las emociones nos dan a decir, sí, yo quiero, yo anhelo, yo deseo, pero en el acto no lo hacemos. Pero sí es importante que su compromiso y su palabra sea fidedigna, que su sí sea sí y que su no sea no. Es muy importante bajo los remanentes de Israel que estamos hoy en las naciones. Hay varias razones acá que nos hablan de esta promesa que Abba permitió que a través de Jacob se pudiera establecer con Yosef. Mostrar que la tierra del pueblo de Israel no es Egipto, sino es Eretz Israel. O sea, la intención de que el pueblo de Israel muriera en Egipto no es el propósito de Abba, sino que el propósito de Abba es que todo Israel esté en Israel, en Eretz Israel. Vuelvan a su tierra, vuelvan a su linaje, vuelvan a su parentela. 2. Evitar que los hijos de Israel vuelvan a Egipto para visitar la tumba de los patriarcas. Eso habla también que antiguamente usted sabe que las tumbas de los patriarcas eran muy importantes y eran de visitar, eran de poder recordar y traer a memoria lo que el Padre había hecho a través de ellos. Pero era no volver a Israel por ello. Porque usted sabe que Israel representa muchas cosas. Israel no solamente representa un lugar del Medio Oriente que fue rico en su tiempo y poderoso, sino que también representa a lo que el Padre permitió que sus hijos salieran de ahí en lugar de la destrucción. Egipto significa también, o el sentido de nuestra lejanía con el Eterno. Porque des en cuenta cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que quedaba marcado de Egipto era el corazón del ser humano. Porque ellos querían volver a Egipto porque en su corazón había sido puesto a Egipto. Mas no querían volver ni querían llegar a la tierra que Abba les había dado. La dureza de su corazón, duro de cerviz, habla acerca del sentido de que ellos querían volver a la tierra de Egipto porque ahí tenían pan, tenían carne, tenían toda clase de alimento y no habían poder entender el propósito de Adonai en este viaje de Israel hacia la tierra de Egipto. 3. Evitar que los egipcios cometieran idolatría al patriarca. Una cosa que había constantemente en el tiempo antiguo, que Egipto era muy idólatra y el pueblo de Israel también, hermanos, cayó en mucha idolatría. Y cuando digo idolatría no tiene que ver solamente con figuras, sino que hay muchas cosas en nuestra vida que aún son idólatras y que están en nuestro corazón y que ocupan espacio de nuestro Rey y Señor, que ocupan la tendencia, ocupan la dirección de caminar con nuestro Rey. Pero eso no tiene que ver con algo físico muchas veces, sino, o sea, puede ser totalmente, no es que sea 100% solamente algo físico. Nuestros hijos muchas veces pueden ser idolatrados de nuestra parte. El trabajo puede ser una idolatría. Cosas materiales pueden ser idolatría para nosotros, porque está más importante que nuestro Rey y Señor. Es más importante el poder obedecer a lo que tenemos antes que el mandamiento de nuestro Rey, de los mitzvot. 4, la parte 4, es evitar la tierra de Israel cuando llegue la resurrección con la venida del Mashiach. Es de poder estar en la tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde nuestro Abba prometió a nuestro patriarca Abraham, a nuestro patriarca Isaac, a nuestro patriarca Jacob. Que la tierra de Eretz, es necesario que todos volvamos y estemos ahí para reencontrarnos con nuestro Rey y Señor en la venida de Yeshua, nuestro Mesías. En la parte física, hermanos, recuerden que usted y yo vamos a ser arrebatados de donde quiera que estemos, en el sentido de la resurrección, para juicio y para poder estar delante de nuestro Rey, donde quiera que estemos. Estaremos llevados a eso, ¿ya?
47:30, capítulo 47, versículo 30. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió, haré según tu palabra. Hizo promesa sobre eso, hizo promesa y pudo comprometerse con algo que iba a ser de mucho esfuerzo, pero promesa es promesa, cumplimiento es cumplimiento. Y si su padre se lo pidió, él lo iba a hacer porque amaba la obediencia ante cualquier cosa. Cuando un justo está muerto, está durmiendo, descansando, las Escrituras nos hablan, nos dan a entender que no hay conciencia después de la muerte. Hay un dormir, un descanso, un reposo que nuestro cuerpo tiene y que Yeshua nos despertará en el tiempo venidero. Los filósofos griegos enseñan que el alma es inmortal y eterna. Esa idea se ha filtrado o se ha dado también al judaísmo o al cristianismo. Y por eso también esto no es que nos dan a entendimiento. Es de saber que cuando nuestro Padre nos despierta, hermanos, estaremos en una vida eterna o una muerte eterna, pero dormiremos y seremos despertados en el tiempo correcto. Es importante poder entender eso, porque de saber que Él nos habla acerca de la bendición de poder dormir en Él. Hermanos, no ha muerto, usted está durmiendo en la presencia de Él, esperando la venida de Yeshua para la resurrección y para juicio de las naciones. Ya. Versículo 31. Y dijo, júramelo. Y se lo juró. O sea, hubo un compromiso bajo el juramento, bajo el sentir de Jacob, que estaba haciendo prometer a Yosef este compromiso que era eterno hasta cuando el Padre le permitiera poder cumplir, y se tenía que cumplir con cada uno de ellos. Vamos a ver que también José también pidió lo mismo, la bendición de poder llegar y poder que sus huesos estuvieran en Eretz Israel. 31. Y dijo, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en la cabecera de la cama. Jacob pidió que se hiciera un juramento para hacerlo más fácil para Yosef, para pedir al faraón que se lo hiciera este entierro en la tierra de Canaán. Así faraón vería que la iniciativa no salió de Yosef, sino de Jacob mismo, lo cual haría un mayor impacto, especialmente al ser hecho por medio de un juramento. O sea que no se podía dejar de hacer, se tenía que cumplir, sea como sea. Vamos a seguir avanzando. Capítulo 48, versículo 1. Y sucedió que después de estas cosas, le dijeron a José, aquí tu padre está enfermo. Eso se lo juró ya. Le hizo compromiso. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Vamos a ver aquí un acto precioso que hasta el día de hoy ha permitido que se cumpla, que es la bendición de Efraín. La bendición, doble bendición de Efraín, como la primogenitura, la adopción y el poder ser parte de Israel a través de la adopción. Hermanos, algo precioso, y a través de la bendición de la cruz, la Tav. Vamos a verlo ahí, porque la bendición es una Tav, la que hace Jacob. Vamos a ver lo maravilloso que el Padre nos permite, porque usted y yo hoy tenemos el acceso a ser parte de Israel a través de Yeshua, y también a través de la adopción que hizo el Eterno para hacernos, a lo mejor no un olivo real, sino un olivo silvestre que se junta
al verdadero, al olivo real, al olivo que es el que nació en Israel. Mas nosotros somos injertados ahí y siendo parte de la savia que es Yeshua el Mesías, a través de la raíz, nuestro Mesías. Entonces vemos que esto comienza una bendición especial que vamos a ir viéndola un poquito después. Vamos a ir viendo, revisando cada una de ellas. Y cuando se le avisó a Jacob diciendo, de aquí tu hijo Yosef ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Miren lo que ocupa acá, un concepto dual acerca de esto. Cuando se le avisó a Jacob lo natural, he aquí tu hijo Yosef ha venido a ti, Israel se esfuerza y se sentó en su cama. ¿Quién es que toma la fuerza para levantarse y unirse y bendecir a los remanentes, al remanente Israel esparcido? Es Israel. Jacob, la parte natural, y Israel, la parte espiritual, la que toma el control y comienza a bendecir al remanente de Israel. En este momento la gran tribulación para Jacob viene. Vemos acá porque se estaba ya de su vida, su cuerpo, Jacob estaba descansando. Ya estaba a punto de descansar, sin ver mucho y a punto de quedar ya en los brazos de nuestro Adonai. Versículo 3 y 4. Entonces Jacob dijo a Yosef, el Shaddai se me apareció en luz, en Or, en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, he aquí yo te daré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Qué palabras más gloriosas, qué palabras más de bendición y de prosperidad que nuestro Abba nos entrega. Y no tiene que ver con el sentido de que usted desee la prosperidad, porque todos hoy buscan la prosperidad, pero nuestro Abba nos entrega la prosperidad a través de la obediencia y caminar en la luz de Yeshua. Una nación es una referencia, también nos da al sentido de que el padre le dio la doble porción a los hijos de Raquel, a la estéril, a la que tuvo la doble porción de la bendición. Efraín fue el bendito de nuestro Israel. Israel fue el bendito, el que tuvo la doble porción, el que tuvo la bendición de la prosperidad. ¿Y sabe por qué el segundo hijo se tenía que llamar Efraín y el primero el que olvidé todas las cosas? Es por algo, hermano, tan, a lo mejor no conocido, pero entendido. Y quiere decir, dice el primero olvidé la casa de mi padre, Manasés. Cuando Jacob se olvida de la casa de su padre, pero ¿qué significa olvidar? Es borrar, es extirpar el daño que había sucedido en su vida. Recuerde que los hermanos lo querían matar desde mucho tiempo. Dice que no le hablaban con gracia, sino le hablaban con pesadez. No era querido por sus hermanos. Por lo tanto, el deseo de poder estar ahí, o el anhelo, no era muy rico ni deseable poder estar. Y cuando los hermanos hacen y quieren matarlo, luego lo venden y llega a Egipto, nos damos cuenta de algo, que el padre tuvo que primeramente restaurar la vida de José para poder llegar a ser el hombre que el padre quería a través de la bendición de la obediencia. ¿Por qué, hermano? Porque recuerde que él tuvo que olvidar el daño, la raíz de amargura, el dolor, la pena. Todo eso tuvo que olvidarlo, dejarlo atrás y dejar que Adonai sane su vida
para ser bendito. Cuando el Padre le permite poder olvidar todo ello y ver que el mismo Adonai le había permitido poder llegar hasta ese lugar porque vio el propósito de Adonai en su vida, él dijo, he aquí, olvidé mi casa, olvidé mi padre. No es que olvidó a su padre, sino que olvidó lo que se había causado y dejó en las manos de Adonai todo su pasado, para que después el Padre le hiciera fructífero. Efraín, multitud de naciones, fructífero. Entonces vemos que a través de ello, el Señor estaba dando a Yosef la bendición y a través de Manasés, a través de Efraín. Vamos a ver acá el versículo 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como los son Rubén y Simeón. Ten en cuenta que comienza con Efraín dando la primogenitura y Manasés siendo bendecido por el Padre, pero no teniendo la doble porción. Los dos hijos representan, como hemos dicho antes, los hijos espirituales, los hijos que fueron llamados y buscados a través de Yeshua el Mesías, a través de la reconciliación de nuestra vida con el Eterno. Y a través de ello, a través del llamado a los gentiles y a todo ser humano que reconozca a Yeshua el Mesías, y nos acercamos al mandamiento de la Torá como obediencia, porque toda Torá te lleva a Yeshua. Durante el momento de la enfermedad, Israel adopta como sus propios hijos, con los mismos derechos de Rubén y Simeón. Un primogénito recibe tres cosas, que es importante, y Efraín fue primogénito de la bendición del Padre. Doble porción de la herencia. Doble porción de la herencia, en lo espiritual, en lo físico también. Recibe el sacerdocio, el cual obviamente fue entregado también a la tribu de Leví y restaurado a través de ellos. Y también recibe el derecho de gobernar, el cual fue dado a la tribu de Judá. Pero aquí se dividen estas tres tribus, y el Padre hace que estas tres tribus sean una tribu. Miren, doble porción de la bendición. Leví, el sacerdocio. Judá, el reinado. Y Efraín, la multitud. Y todo ello, estas tres cosas nos dan el saber que Yeshua nos da la bendición de ser hijos. A través de Leví, a través del mismo Yeshua tenemos el sacerdocio, y que es un sacerdocio de Melquisedec. Y a través de Efraín tenemos que fuimos encontrados en la multitud de naciones para poder ser hijos y remanente de Israel en las naciones. ¿Se da cuenta? Estas tres equivalen a un tiempo, a un espacio, a nuestras vidas que el Padre nos llamó para reconciliación entre las naciones. Por lo tanto, el Padre le dio la primogenitura a Efraín. Y el sacerdocio se lo dio a Leví, pero Efraín, a través de Yeshua, somos un real sacerdocio. Y el derecho a gobernar a través de Yeshua dice que vendrá con los suyos para gobernar. A través de Yeshua, el Mesías. Versículo 6. Pero los hijos que han engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad.
O sea, después, José, que tú tengas hijos y más hijos que tengas, serán tuyos. Ningún problema. No hay dificultad. Tenlos para ti. Pero Efraín y Manasés tendrán la adopción, por lo tanto tendrán la herencia de todas las cosas de mi casa, dice Israel. Aleluya. Hermanos, aquí hay un especial muy rico de saber cómo el Padre llama y nos adopta y nos hace partícipes de la bendición de Israel sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todos los tuyos. Versículo 7. Entonces, cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se murió en tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata. Ojo, Belén, Efrata. Y la sepulté allí en el camino a Efrata. Esto es en Betlehem. ¿Dónde nació Yeshua? En Betlehem. ¿Dónde está la bendición de Abba? Donde viene nuestro Mashiach, en Betlehem, en la casa del pan. Y dicen cuenta que Rachel fue la madre de José, la abuela de Efraín y Manasés. O sea, el padre conecta también el sentido de Yeshua, de la tribu de Judá, nace unido a la madre de Efraín, la madre de Yosef. Raquel, que es la bendita, es la estéril, pero que el Padre le da hijos en bendición, porque casi todas las mujeres de los patriarcas eran estériles. La bendición viene a través de los milagros de Adonai. Por lo tanto, nace Efraín a través de esta descendencia. Y viene la multitud de naciones y bendiciendo al pueblo a través de nuestro Adonai, nuestro Mesías. Versículo 8. Cuando Israel vio a los hijos de Yosef, dijo, ¿quiénes son estos? Algo profético, porque no estaba viendo a Efraín y Manasés, que ya los conocía, sino estaba viendo el propósito de Adonai a través de ellos. Jacob estaba prácticamente ciego, pero a pesar de ello dice la Torá que él vio a los hijos de José. Esto nos enseña que vio una manera profética y vio el remanente de Israel en las naciones que venía a través de este llamado de la multitud de naciones. Entonces vemos que el espíritu de santidad, el espíritu de Ruach HaKodesh, del eterno, el santo y bendito, llama a todo el pueblo a través de este remanente de Israel, de Efraín en las naciones, que fue convocado en las naciones. Por tanto, cuando dice Jacob, no dice Jacob, cuando dice Israel, perdóneme, pero estamos viendo la diferencia también entre Israel y Jacob, que son dos cosas diferentes. Recuerden, uno es el principio y el otro es el final. La bendición y el otro es el natural y el espiritual que trabaja a través de ello, dentro de un mismo contexto, y muchas veces habla de Jacob y habla de Israel. Son dos cosas, en tiempos diferentes, espacio diferente, vista diferente. Pero dice que a través de ello vemos quiénes son estos. O sea, estaba viendo, hermanos, la multitud de naciones que estaban siendo agregados a través de ello para llegar a la casa de Israel, a la casa de Abba, a través del pueblo de Israel. Qué interesante. Y vemos acá que nos da el sentido de la unidad que el Padre está dando en las naciones, a través del remanente de Israel, a través de lo que el Padre nos está dando a conocer. Vamos a avanzar un poquito porque quiero entregar la bendición, la bendición. ¿Cuánto tengo? 29. Vamos a ver que cansamos a entregar la bendición.
Versículo 9. Y José respondió a su padre, son mis hijos los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí. Te ruego para que yo los bendiga. ¿A qué se acercó? A Israel. ¿Para qué? Para ser benditos. A través de Israel, a través de Yeshua, nuestro Mesías. El mismo Mesías nos va a acercar, el mismo Yeshua nos va a acercar para ser benditos. El remanente de Israel es bendito. Y eso habla de la cercanía, de la unidad, del propósito, del propósito de estar bajo la cobertura de Adonai, bajo el remanente de Israel en las naciones. Unidad. Ama a Israel por sobre todas las cosas. Para que yo los bendiga. Hay una bendición grande a través de ello, siendo parte de Israel, del remanente de Israel. Los ojos de Israel ya estaban, versículo 10, estaban débiles por la vejez que no podía ver. Entonces Yosef se los acercó y los besó y los abrazó. Y cuando el Eterno haga volver a los cautivos, seremos amados, respetados, guardados, abrazados y besados. Vamos a hacer un poquito los versículos que quiero encontrar esto, por favor. Ya. Versículo 13. Vamos a avanzar un poquito aquí para terminar. Bien. Y dice, y Yosef tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y hacia la izquierda de Israel a Manashe. Con tal que a la izquierda de él estaba aquí, pero estaba yendo a entregar aquí, para que sea Manasés bendito y Efraín bendito. A través de las dos casas. Pero se acercó. Y esto da al sentido de que cuando Israel lo tomó, pero Israel extendió su derecha, la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y a su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y ahí vemos la unidad de lo que hace el Padre a través del Ejad, a través de la Tav, que significa el final, Aleph y Tav, el principio y el fin, a través de Yeshua, de la muerte y crucifixión de Yeshua, que nos da la salvación tan grande y nos da la bendición de ser parte de este remanente de Israel. Hermanos, aquí hay muchas cosas más que nos permite poder ver la señal del pacto, la señal de la unidad, la señal del propósito de Adonai y siendo parte de este llamado de Israel a todas las naciones. Que Dios les bendiga, escúchenos el día sábado, porque vamos a ver un poco más acá el contexto y viendo lo maravilloso que el Padre hace, en que usted y yo somos llamados a esta unidad perfecta y a través de Israel bendito. Que el Señor les bendiga, les guarde en este tiempo maravilloso y que Abba les bendiga eternamente para siempre. Bendiciones. Shalom.